Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad, para continuar con el desarrollo de la lección número 3, persona y plenitud del Espíritu Santo. Y el punto, la pregunta que vamos a desarrollar es la siguiente: ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Muy bien, espero que podamos ir comprendiendo estas verdades, y yo sé que sí. Si hay un corazón dispuesto, que reconoce a nuestro Dios, vamos a ir entendiendo su voz. ¿Qué es el bautismo? Primero tendríamos que definir qué es bautizo. Y bautizo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir. Entonces, aplicándolo tanto al bautismo en agua como hoy al tema del bautismo en el Espíritu Santo, significa ser sumergido, específicamente en el Espíritu Santo, ser lleno de Él. Amén. Yo sé que vamos a ir entendiendo esto. Otra cosa importante que debemos aprender respecto del bautismo del Espíritu Santo es que es una experiencia distinta al nuevo nacimiento. Vamos a la palabra del Señor. Dice en Juan 1:12, vamos a recordar un pasaje que venimos citándolo en muchas lecciones y que es importante que memoricemos. Juan 1:12, que es un verso conocido, dice: mas a todos los que le recibieron, amén, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está describiéndose esta experiencia que hemos tenido todos los que hemos recibido y creído en el Señor Jesucristo, que es el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, esto queda clarísimo, y comprendiendo esta primera verdad, todos aquellos que somos hijos de Dios debemos anhelar y buscar el bautismo en el Espíritu Santo, que es otra experiencia distinta al nuevo nacimiento. Que necesitamos nacer de nuevo, amén. Es la experiencia inicial que todos nosotros hemos tenido cuando hemos venido al conocimiento del Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos dice ahora la palabra del Señor en Hechos 2, los 4 primeros versículos? Aquí sí detallan esta experiencia que debemos anhelar tener todos, el bautismo del Espíritu Santo. Y justamente aquí queda claro, vamos a leer los 4 versos, que se está refiriendo a los cristianos, ya a los discípulos. Cuando el Señor Jesús, después de morir y resucitar en la cruz, ascendió al cielo, entonces empezaron los judíos en ese momento y gentiles también, todos realmente a convertirse, a creer en esta obra que el Señor Jesús había efectuado estando en vida, entonces estando en la tierra. Entonces empezaron los cristianos, y por eso el libro de Hechos relata la vida de esta iglesia, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Entonces el capítulo 2 de Hechos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban? Los que habían creído en Jesucristo, sus discípulos. No solo los apóstoles, sino todos los que habían creído en Jesucristo. Dice aquí la palabra, eran 120, y todos estaban juntos. Y qué precioso, y Dios permita que así podamos estar toda su iglesia. Estaban unánimes, dice. No solo estaban juntos físicamente, sino que todos tenían el mismo sentir. Había unanimidad. Si hacían una votación, no iba a haber dos posturas, sino solo una, porque había unanimidad. Dice la palabra del Señor que todos estaban unánimes juntos. Dice el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. Esta es la experiencia que estamos estudiando en este momento. A esta experiencia se refiere la palabra del Señor, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es, y espero quede claro,
distinta a la experiencia inicial que tenemos todos del nuevo nacimiento o de la conversión. Amén. Entonces, vamos a visualizarlo, vamos a visualizar esto que estamos diciendo de la experiencia del nuevo nacimiento que todos hemos tenido y de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo que todos tenemos que tener, anhelar, tener, esforzarnos por tener en la vida del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser llamado así, era Saulo, ¿no es cierto? Hechos 9, ¿qué nos dice el capítulo 9? Relata la conversión de Saulo, y en el verso 6 hace hincapié al nuevo nacimiento. Cuando él cree en el Señor, lo reconoce a esa voz que le hablaba, que lo echa en el suelo, lo echa del caballo, cae en el suelo y le habla, ¿no es cierto? Miren lo que el apóstol dice. Él temblando, el verso 6 del 9, él temblando y temeroso. Todos le tenían miedo a Saulo, pero ahora él, ante la presencia del Señor Jesús, estaba tembloroso y temeroso, dice la palabra del Señor, y le dice: Señor, le reconoce a Jesús, ¿no? Le recibe, le acepta, sí, reconozco, tú eres el Señor. Y qué precioso el Saulo que inmediatamente le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos nos cuesta obedecer al Señor, ¿no? Pese a haberle recibido como nuestro Salvador y declaramos que es nuestro Señor, pero nos cuesta decirle sí, ¿qué quieres que yo haga? Y gloria a Dios, conocemos la vida del apóstol Pablo por las Escrituras, que fue la pregunta inicial y fue lo que hizo en toda su vida, que el Señor le permitió desarrollar el ministerio que él tuvo. Gloria a nuestro Dios. Entonces aquí, describiéndose la experiencia inicial que tuvo el apóstol Pablo y que todos hemos tenido, pero para que quede claro que es una experiencia distinta a la del bautismo en el Espíritu Santo. Tal es así que el apóstol Saulo, después de expresar esto, es conducido a Damasco, estuvo 3 días sin comida y sin bebida, describe todo ese capítulo 9 que les aconsejo lean ustedes, y luego el Señor Jesucristo envía a Ananías para hablar con Saulo. Entonces en el verso 17 vamos a dar lectura, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios, que nos hace comprender esta verdad preciosa. Así es que no quepa duda, que quede claro, el nuevo nacimiento es una experiencia inicial que tenemos todos los que venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos, cuando creemos en su obra salvífica para nuestras vidas y le recibimos como el Señor y Salvador personal. Cada uno de nosotros hemos hecho esto, pero el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia que aquí la palabra del Señor nos enseña y que debemos todos, por supuesto, anhelar por tenerla, y los que ya tienen, pues seguir gozándose en la presencia de nuestro Dios, en toda la plenitud de su presencia en sus vidas. Gloria al Señor por eso. Y esto era una preocupación. Esta experiencia era una preocupación de los apóstoles. Y tal es así que en el capítulo 19 del libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo, ya desarrollando su ministerio, empezó a viajar por muchas ciudades, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí en el verso 2, miren la preocupación del apóstol Pablo, ¿no? Y lo que había sido su experiencia también. Dice el verso, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, nótese aquí, ya eran discípulos, ya eran convertidos al cristianismo, eran cristianos, ¿no es cierto? Importante entender, no podemos
aceptar, no debemos confundirnos en que una persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal puede ser lleno del Espíritu Santo. La experiencia inicial es el nuevo nacimiento. Por eso, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso y habiendo hallado a discípulos ahí, miren lo que les pregunta, el verso 2 del 9. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Amén. Haciendo la diferenciación entre la conversión, que es el creer en Jesús, y el recibir el Espíritu Santo de Dios. Y ellos le dijeron, sigue el 2, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no es cierto? Muchas veces estamos así, ni siquiera hemos oído, nos conformamos, no hay estudio de la palabra, entonces nos conformamos con ser convertidos solamente y no estamos buscando la llenura de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Qué precioso que el día de hoy la palabra nos enseña. Amén, gloria a nuestro Dios por esto. Y lo último que todo cristiano debe saber es quién es el que nos sumerge, quién nos bautiza. Habíamos dicho que bautismo es sumersión, ¿no es cierto? Sumergir, estar totalmente lleno, ¿no? Así como cuando el agua nos tapa totalmente, ¿no? Quedamos todos debajo del agua cuando nos hemos bautizado, cuando hemos evidenciado la decisión de creer en el Señor a través del bautismo en agua. Así, ¿no? ¿Quién nos sumerge de esta manera? En el Espíritu Santo, quien nos llena de Él, dice la palabra, y con este versículo terminamos este estudio. Mateo 3, verso 11. Atención a la voz de Dios. Yo a la verdad, estaba hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, nos queda bastante claro. Él os bautizará, dice la palabra del Señor, en Espíritu Santo y fuego. Gloria a nuestro Salvador. Él es el que nos bautiza, Él es el que nos sumerge en su Santo Espíritu. Gloria a nuestro Dios. Así es que sé que la palabra, que es eficaz, está hallando cabida en nuestros corazones, disipando cualquier duda, llenando cualquier vacío y haciéndonos comprender estas verdades. Que el Señor me los siga bendiciendo. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.